Hola, hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Como siempre, un encuentro donde comparto con ustedes proyectos de crochet rápidos y fáciles de hacer. En esta oportunidad vamos a tejer esta linda bandana, cintillo o vincha, tejido a crochet y que podrán hacerlo en las medidas que quieran, con el hilo que quieran y con la aguja que quieran. Porque es muy sencillo y solamente necesitarán tener puntos de base impares, que en mi caso voy a hacer 15, y el contorno de cabeza de la persona a la que va dirigida. Si no la tienen, pueden usar las tablas referenciales que usamos para tejer gorros, que las dejo en la descripción, y a esa medida le restan 2 centímetros. Esta está tejida con hilo de algodón y es para usar en verano. Miren la trama. Y esta está tejida con lana para que sea usada en invierno o en otoño. Para realizar este proyecto vamos a necesitar aguja de crochet, la que ustedes deseen, acorde con el hilo, tijeras, cinta métrica y una aguja lanera para unir con costura las dos partes que vamos a tejer, porque está conformada por dos partes. Unimos en centro y unimos en el inicio del tejido. ¿Por qué razón? Porque si continuamos tejiendo esta trama, hacemos disminuciones y luego podríamos aumentar y continuar trabajando hacia este lado, pero la trama no queda igual de un lado que de otro. De esta viene hacia el centro, esta continúa así, y en este caso queremos que queden igual. Es importante decirles que una vez que tengan el contorno que desean, la medida del contorno que desean, ustedes van a determinar qué ancho quieren para el centro. En este caso, yo decidí hacer un centro de 3 centímetros. Por tanto, ustedes van al total de los centímetros del contorno, van a restar la cantidad que van a dedicar al centro, y ese resultado lo van a dividir entre 2 y será el tamaño que necesitarán para cada una de las piezas. Las medidas de esta diadema son las siguientes. El alto de la misma es 9 centímetros, mientras que el ancho es de 38 centímetros. Es para una bebé entre 10 y 12 meses. Yo les aconsejo realizar una muestra de la trama, del punto, porque así sabrán qué cantidad de ellos necesitan para lograr el ancho y qué cantidad de vueltas también necesitan para no equivocarse en el resultado final. Y bien, dicho todo esto, vamos a comenzar con el tutorial. Hacemos la primera lazada y sobre ella comenzamos las cadenas necesarias. En mi caso voy a hacer 15. Recuerden que debe ser un número impar. Ahora, para la primera vuelta voy a levantar 2 cadenas. Y aquí la importancia de los marcadores. Yo sugiero, sobre todo a los principiantes, marcar ese punto para no tener confusiones con la vuelta siguiente. Ahora tomo la lazada y voy desde el gancho donde está el marcador 1, 2, 3. Aquí en la tercera introduzco y saco el hilo y luego paso por las 3 argollitas que quedaron en la aguja. Una cadena lazada y en el mismo lugar vuelvo a introducir la aguja, saco la lazada y paso por todas. Salto una cadena, voy a la siguiente y hago lo mismo, que sería un medio punto. Cadena lazada en la aguja, introduzco el gancho en el punto de base, saco la lazada y paso por todo. Lazada en la aguja, salto una cadena de base y hago lo mismo hasta llegar al final. Al llegar al final vamos a saltar un punto
tomamos lazada y en esta última cadena realizamos un medio punto. Y así queda la primera vuelta. Giramos el tejido y en esta oportunidad, en esta vuelta, vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y en esa tercera cadena vamos a poner el marcador para saber dónde terminar la vuelta siguiente. Tomamos lazada y realizamos en el centro, en la cadena que hicimos entre esos dos medios puntos, vamos a levantar un punto alto. 1, una cadena de separación, lazada en la aguja y en el mismo lugar otro punto alto. Y así vamos a hacer en el centro de cada uno de esos medios puntos que hicimos separados por una cadena. 2 puntos altos separados por una cadena. Repetimos, lazada en la aguja, vamos al centro donde se formó la cadena de la vuelta anterior, hacemos un punto alto, tomamos lazada, sacamos 2 y sacamos 2. Una cadena, tomamos lazada, introducimos en el mismo lugar, sacamos 2 y sacamos 2. Y así hasta el final de la vuelta. Llegamos al final de esta vuelta o hilera. Retiramos el marcador y en el lugar donde estaba el mismo hacemos un punto alto. Y así ven que no tenemos confusión a la hora de cerrar las vueltas si tenemos bien ubicados los marcadores. Giramos el tejido y ahora corresponde hacer o repetir la primera vuelta, porque toda la trama va a estar conformada con una vuelta como la primera y una como la segunda. Y así vamos alternando una de cada una. Ahora tocaría hacer 2 cadenas. Tomamos el marcador y lo ubicamos en la segunda cadena. Lazada en la aguja y ahora vamos a la cadena que hicimos entre los puntos altos. Sacamos las 3 lazadas que quedaron en la aguja, una cadena lazada, introducimos en el mismo lugar, sacamos el hilo y pasamos por todo. Y así vamos a ir alternando estas vueltas hasta obtener la dimensión que va desde aquí hasta donde queremos comenzar el centro, que siempre debe ser en una vuelta que sea como la número 1, para que no queden orificios muy grandes en esta parte. Ya llegué a la vuelta número 17 y termino con la vuelta de medios puntos, logrando la dimensión deseada. Ahora voy a girar el tejido o voy a comenzar a tejer la parte central. Levanto 2 cadenas y en esa segunda cadena ubico el marcador. Y ahora vamos a hacer medios puntos en cada una de las cadenas que se formaron entre los medios puntos de la vuelta anterior. Aquí vamos a hacer 1. Buscamos el centro de los 2 puntos siguientes y vamos a realizar otro medio punto. Vamos al siguiente, aquí, y hacemos otro medio punto. Y así hasta finalizar esta vuelta. Ya realicé todas las disminuciones para finalizar donde está el marcador con el último medio punto. Giro el tejido, levanto 2 cadenas nuevamente y voy a hacer una vuelta de medios puntos sobre cada punto de la vuelta anterior. Lazada en la aguja, aquí vemos que estoy trabajando sobre este. Voy al siguiente y realizo medio punto, al siguiente medio punto y así sucesivamente. ¿Cuántas vueltas vamos a realizar de medios puntos? Bueno, esas las determinarán ustedes según el ancho que quieran darle al centro de este diseño. Y ahora vamos llegando al final. Este último punto que está aquí,
y donde se encuentra el marcador. Es muy importante ubicar los marcadores. Aquí. Y ya tenemos las disminuciones y podemos continuar trabajando en ellas por la cantidad de vueltas que deseemos. Yo realicé 2 vueltas porque con las vueltas que voy a hacer en la siguiente pieza me da el ancho que yo deseo. Mantengo la ubicación de los marcadores para la hora de unir las piezas, que no se quede ningún punto fuera. Corté el hilo, dejé una hebra larga para que me sirva para la unión con la aguja lanera. Ahora voy a hacer otra pieza exactamente igual a esta. Ya tengo las 2 piezas terminadas. Dejé la ubicación de los marcadores para no equivocarme y que la parte central no se pierda ningún punto. Saco esta hebra, ubico cuál es el derecho, el que voy a decidir que sea el derecho porque ambas partes son iguales, y ubico que coincidan los puntos de ambas. Voy al punto de la otra parte, paso el hilo y vuelvo a pasar para asegurar esta parte. Y ahora voy a pasar las puntadas en ida y vuelta. Tomo las 2 lazadas de aquí y las 2 lazadas de la otra pieza hacia mí, luego tomo en dirección contraria para ir cerrando de una manera prolija y segura, y así hasta llegar al final. Retiré los marcadores y pasé por esos puntos finales. Ahora voy a rematarlo, vuelvo a pasar por ellos realizando un pequeño nudo, así, y luego regreso escondiendo la hebra por entre estas puntadas. Y así hasta llegar al final del tejido o de esta unión, para no tener que cortar la hebra en un lugar donde sea visible. Y así hemos terminado esta unión. Cortamos el hilo y vamos a unir los otros extremos. Enhebré mi aguja y voy a realizar un nudo en uno de los extremos de esta manera. Paso la aguja y realizo mi nudo. Un nudo de 2 partes, 1 y 2. Y ahora procedo a unir las partes de la misma forma que hice en el centro. Paso por este extremo y luego voy intercalando la dirección, una vez hacia una dirección y la siguiente hacia la otra, de forma tal que el tejido se vaya acomodando y no sobre nada de ninguna de las 2 piezas, que coincidan perfectamente. Y así vamos a trabajar hasta llegar al final. Si te va gustando mi contenido, tómate unos segunditos para suscribirte, activar la campanita de notificaciones, y también me gustaría leer tus comentarios. Comparte con otras personas que también amen el tejido como nosotros. Y bueno, te doy las gracias por ello adelantado. Ya llegué al final y voy a hacer lo mismo. Voy a regresar para no realizar un nudo hasta el final. Ya he terminado esa costura. Miren el revés, miren el centro como queda por el otro lado, y así terminamos este tutorial. Tengan en cuenta que para un terminado perfecto necesitamos blanquear las piezas. La ponemos sobre la superficie que hemos elegido para planchar, ponemos un paño de algodón por encima y con una plancha de vapor a unos 2 centímetros de separación vamos aplicándole 3 o más aplicaciones, valga la redundancia.
De esa forma ya le vamos a corregir completamente y va a quedar de una manera perfecta. Bueno, y hasta aquí este tutorial. Les agradezco una vez más que me estén acompañando. Y bueno, nos vemos en el próximo. No te olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar un comentario si te gustó. Y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.